Hoy vamos a ver un contenido esencial, fundamental, con el que vas a entender, yo creo que muchas cositas y te va a encantar. Así que estate atento, con la mente abierta, que vamos a hablar de unas cuantas cositas. Y como siempre va a ser breve, al pie, digerible, pero hay que estar concentrado. Bueno chicos, he estado creo que un par de semanas sin subir contenido porque es que no he tenido tiempo vital para subirlo, pero sí que me apetecía y tenía ganas de volver con la serie de Divulga subiendo un contenido muy chulo que os va a gustar mucho, y vamos a hablar de los sistemas energéticos, ¿no? Esas vías metabólicas a partir de la cual, por reacciones químicas llevadas a cabo en nuestro cuerpo, degradamos las moléculas de la comida para generar energía, ¿no? Al final, las vías metabólicas o los sistemas de energía es un conjunto de reacciones químicas en las que degradamos los nutrientes para obtener energía. Así de simple. O no tan simple. Vamos a tratar de... Yo no sé hasta qué punto muchos os podéis estar familiarizados o no con los conceptos estos que vamos a hablar de sistemas de energía, de que si quemo grasa, que si quemo hidratos de carbono, esta jerga que se suele utilizar muy a menudo. Y lo que voy a tratar en este vídeo es ponerle un poquito de orden y concierto, que os quedéis con 4 o 5 mensajes, con eso estoy feliz, pero que queden ordenados en vuestra cabeza, ¿vale? Vamos a prescindir de reacciones químicas, de cosas raras, va a ser muy ligero. Para eso me he traído la tablet, porque ya sabéis que con la tablet me ayuda mucho a poder explicar las cosas. Normalmente vosotros cuando entrenáis, muchos entrenáis por potencia o quizá entrenáis por frecuencia cardíaca. Además, en la frecuencia cardíaca hay diferentes metodologías, ¿no? Sacar las zonas de frecuencia cardíaca en base a la frecuencia en el umbral anaeróbico, en base a la frecuencia cardíaca máxima, en base a la frecuencia de reserva. Con potencia, pues también tenéis zonas de potencia. Bueno, al final son maneras que tenemos de cuantificar el entrenamiento. No voy a meterme en si una es mejor o peor que otra, ¿eh? Lo importante es que al final, cuando elijáis una, seáis constantes en esa forma que habéis elegido de entrenar. Pero al final, ¿qué es lo que intentas cuando marcas esas zonas? Zona de recuperación, zona de rodaje, zona de intensidad, zona de umbral. ¿Eso qué es? ¿De qué se trata? Bueno, de lo que se trata sobre todo, y de lo que estamos hablando, es de metabolismo. En función de cómo estemos entrenando o no, estamos utilizando unos sistemas de energía u otros, unas fibras musculares u otras, porque un resumen muy rápido, nuestros músculos están formados por diferentes tipos de fibras. Seguro que lo habéis escuchado: fibras tipo 1, que son las lentas, las fibras tipo 2, que son más rápidas y son de 2 tipos. Bueno, al final lo que se trata y lo que tratamos de conseguir cuando elegimos zonas de potencia o de frecuencia, sea por el método que sea, no os preocupéis, por eso ya lo hablamos en otro vídeo, es tratar de saber qué es lo que estamos entrenando en cada momento. Yo, en vez de hablar de todo eso, lo voy a simplificar mucho más, y lo que vamos a hacer es ver el modelo trifásico creo que era de Skinner y McClelland, que es una manera de ver, de dividir la intensidad en intensidad baja, media y alta, ¿vale? Mirad, os lo pinto. Imaginaos que tenemos aquí unos ejes, abajo tenemos la potencia, ¿vale? Vamos a inventar 200 vatios, 350 vatios, yo qué sé, 600 vatios, ¿vale? En el eje vertical vamos a pintar, por ejemplo, el lactato, o podríamos pintar la ventilación, ¿no? La ventilación respiratoria en litros por minuto, pero bueno, digamos que el modelo trifásico se divide en 3 fases: una fase 1, una fase 2, una fase 3, ¿vale? Vamos a imaginar que aquí estoy pintando el lactato. Ahora, no os preocupéis, que ahora vamos al grano, de todas las cosillas, no os preocupéis, que esto va a ser sencillito, ¿vale? Aquí lo que he pintado realmente, he puesto fase 1, fase 2, fase 3, realmente es como zona 1, zona 2 y 3. He resumido todas esas millones de zonas en 3 zonas, ¿vale? Una zona de intensidad baja, una zona de intensidad media, donde está el síndrome del pollo sin cabeza, que lo vamos a ver ahora, y una zona de intensidad
alta, ¿vale? Y la línea roja que he pintado representa la acumulación de lactato, ¿vale? Vamos a imaginar, aquí hay 1, 2, 3, esto se mide en milimoles por litro, ¿vale? De lactato. ¿Qué representa esto, ¿vale? Vamos a la zona 1. Esta zona que decimos de intensidad baja. Es una intensidad baja donde normalmente se activan las fibras de tipo 1, ¿sabes? Nuestros músculos, hemos dicho, tienen fibras de tipo 1 y un par de tipos de fibras de tipo 2, ¿vale? Las tipo 1 que se consideran lentas, que son más pequeñas, que son las que se activan sobre todo cuando hacemos esfuerzos de intensidad baja, porque tú, cuando vas a hacer un esfuerzo, depende de cómo sea ese esfuerzo, no tienes que activar todas tus fibras musculares, ¿no? Estaremos de acuerdo que no es lo mismo levantar 5 kilos que levantar 50 kilos, ¿no? En uno vas a tener que activar todas tus fibras musculares como sea y hacer esa contracción y generar esa tensión que te permita levantar los 50 kilos y probablemente para levantar los 5 kilos no te cueste mucho trabajo y tengas que activar muchas menos fibras. Esto, adaptado al ciclismo, es lo mismo, no es lo mismo estar rodando a una intensidad floja, ¿no? Activo unas fibras, sobre todo las fibras de tipo 1, que ya voy subiendo un poco la intensidad y empieza a colaborar, están las fibras de tipo 1, tipo 2, y entras en la zona 3, por ejemplo, en la fase 3 de alta intensidad y activamos pues todas las fibras musculares, ¿vale? Un poco para que nos hagamos a la idea. Entonces, como veis, en la fase 1, que llamamos de intensidad baja, ¿vale? Llamamos de intensidad baja, el sistema energético fundamental, y de ahí lo habéis escuchado hablar muchas veces, que está proporcionando energía, es la vía mitocondrial, ¿vale? Nuestro cuerpo tiene diferentes maneras de proporcionar energía. Con presencia, o sea, con oxígeno, utilizando oxígeno, que sería la vía mitocondrial. De esto hablamos siempre, que a ver si tengo más mitocondrias, porque con más mitocondrias genero más energía, por así decirlo, ¿vale? Está la vía mitocondrial que utiliza oxígeno. Tenemos una vía glucolítica que al final transforma el glucógeno en piruvato, que también entra en esta vía mitocondrial y también se quema. Y luego tenemos una vía glucolítica anaeróbica, que no es porque no haya oxígeno en la célula, es porque la demanda de energía es tan rápida, tan alta, que son una serie de reacciones químicas que no pueden esperar a utilizar el oxígeno, ¿vale? Y es la que llamamos la vía glucolítica anaeróbica, que se produce, queréis saber, en el citosol de la célula. Pero fuera parte de eso, esta vía lo que nos genera es una sustancia que se llama lactato, y el lactato no es nuestro enemigo, es un amigo, ¿vale? Porque el cuerpo utiliza el lactato también, lo quema, genera energía a partir del lactato, ¿vale? Entonces, antes de seguir pintando, lo que nos tiene que quedar claro es que cuando estamos en intensidad baja, nuestro sistema de energía mitocondrial utiliza el oxígeno, le da tiempo a procesar todas las reacciones químicas y a generar energía. Bueno, ya hemos visto que están fundamentalmente activadas las fibras de tipo 1. Cuando subimos la intensidad, estamos por ejemplo en la fase 2, ya no nos vale solo esa vía mitocondrial que lleva cierto tiempo, porque un cierto número de reacciones, se utiliza el oxígeno y no sé qué tal, pero hemos elevado la intensidad, metemos fibras de tipo 2, las conocidas como fibras rápidas, ¿no? Más glucolíticas, y aquí se suma una vía energética, que es la glucólisis anaeróbica en el citosol de la célula. Generan energía tan rápido que digamos que se hace en ausencia o independencia de oxígeno. No es que no haya oxígeno y en nuestras células no haya por ahí oxígeno, sencillamente hay tanta demanda de energía tan rápido, por segundo tan rápido, que es una serie de reacciones que no precisan o no les da tiempo o no van a usar el oxígeno. Lo que tiene este tipo de reacción que no utiliza el oxígeno era un elemento que es el lactato. El lactato no es una sustancia de desecho ni nada por el estilo, ¿vale? Que es algo que se nos ha quedado heredado por las décadas de las décadas, sino que encima el lactato es energía. O sea, si puede, las células, el músculo al lado, lo que sea, lo va a utilizar y lo va a quemar para generar más energía, ¿vale? Y conforme sube la intensidad, más importante es esta vía glucolítica que no utiliza oxígeno, y menos se utiliza la vía aeróbica, que es más lenta, que le lleva más tiempo generar energía, ¿vale? Entonces, vamos a mirar el diagrama que estoy aquí pintando. A ver si esto está...
Vale, vamos a ver este diagrama que estoy pintando. Entonces estamos diciendo que cuando estamos en la primera fase se utiliza O2, principalmente oxígeno, a través de la vía mitocondrial para generar energía. El desecho de estas reacciones es CO2, más agua, ¿vale? No se genera apenas, no se genera lactato, ¿no? Y aquí la contribución muy importante, pues se queman los ácidos grasos, se pueden quemar proteínas, hidratos de carbono, pues yo qué sé, 50%, ¿vale? Y entonces, cuando vamos subiendo la intensidad, ¿vale? Cuando vamos subiendo la intensidad, cada vez vamos moviendo más vatios, pues aquí ya nos encontramos con que además de las fibras 1, también hay que activar las fibras tipo 2, que son más rápidas. Entonces, además de la vía mitocondrial que utiliza oxígeno, también utilizamos la vía glucolítica anaeróbica, que genera cierto lactato, ¿vale? Entonces, si nos ponemos, por ejemplo, aquí a 250 vatios y voy constante a 250 vatios, voy generando un estado estable de lactato de en torno a 2 milimoles, que el cuerpo lo va utilizando, se genera, pero el cuerpo lo utiliza. Más también puede pasar por... Bueno, no me quiero liar, ¿vale? Y esto es así hasta que llega un punto, en esta fase 2, que a partir de aquí pues el lactato ya se dispara, las vías glucolíticas ya suponen el 90 o 95% de la energía. Aquí pues igual, por ejemplo, de esta vía de los hidratos de carbono, igual está viniendo el 70-80% de la energía. Ya los ácidos grasos tienen menos importancia. Y en esta fase 3 pues tenemos activadas fibras tipo 1, las 2A, las 2X, sistema glucolítico, generamos una acidosis. Bueno, aquí quiero llegar con esto, que en función de la intensidad de vuestro deporte o de lo que estéis haciendo, vais a estar entrenando o adaptando pues las fibras de tipo 1 y la vía mitocondrial, o fibras de tipo 1 o tipo 2 y un poco la vía glucolítica y un poquito la vía mitocondrial, o eminentemente pues las vías glucolíticas y todas las fibras musculares. Todo depende de dónde estés entrenando. Ahí viene y de dónde radica el porqué de las zonas de potencia o de frecuencia cardíaca. Se trata un poco de esto, de buscar qué es lo que quieres mejorar en cada momento. Ya te lo dirás, yo como ciclista, ¿qué es lo que necesito? Pues voy a utilizar la palabra que menos os gusta del mundo. Un depende como una casa. Mirad, os lo pinto. Vale, esto está grabando. Vale, vamos a borrar un poco todo esto. Con lo bonito que me había quedado. No sé si se ha entendido nada o no, pero me había quedado muy bonito. Vale. Volvemos aquí. Tenemos nuestra fase 1, nuestra fase 2, nuestra fase 3. Hemos visto que en esta fase 1 el lactato era estable, más o menos, y luego llega un momento en el que empieza a aparecer más acto de presencia del lactato y luego se dispara, ¿vale? Entonces esta fase 1, fase 2, fase 3. Se me acaba de ir el santo y no sé... vale. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿O cómo es? O tal. Y os digo yo, depende. Esto nos ayuda un poco a ver qué es lo que queremos entrenar en cada momento. Si os hacéis una idea, o os hacéis la pregunta de qué hace un profesional que entrena tantísimas horas, por un profesional se pasa perfectamente el 70% del tiempo en la fase 1. Es fundamental. Eso no significa que no entrenen en las otras fases, pero para un profesional desarrollar la vía mitocondrial es fundamental. Hacerse eficiente, ser capaz de generar más potencia eléctrica, más potencia energética de esta vía es fundamental para un profesional. ¿Qué pasa cuando entrenamos? Bueno, ahora os lo pinto, ¿vale? Eso es fundamental. Igual en corredores maratonianos keniatas pueden estar un 80% del tiempo aquí o más, depende, ¿vale? Eso es en el caso de profesionales. Luego se puede estar un tiempo X en la fase 2, un tiempo X en la fase 3. ¿Qué dice el famoso entrenamiento polarizado?
ya que estoy pintándolo, viene bien. El entrenamiento polarizado pone mucho énfasis en entrenar en la fase 1 y entrenar en la fase 3 y muy poquito en la fase 2, ¿vale? Esto es muy relativo, cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador tiene sus opiniones. Ya sabes que yo en la página de Lucha o Revienta, en la tienda, tengo varios planes de entrenamiento puestos, o sea, tengo unos polarizados para hacer después de una buena, por así decirlo, rodaje o base aeróbica y tal, pero bueno, que hay modelos que pueden funcionar mejor o peor, adaptarse más a un ciclista o menos a otro, ¿vale? O sea, un modelo polarizado igual puedes estar un 70% en la fase 1 y un 10 o 15% en la fase 3 y muy poquito en la fase 2. Es que esto ya depende de muchas cosas, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con el entrenamiento? ¿Vale? ¿Qué vamos a conseguir con el entrenamiento? Lo que vamos a conseguir con el entrenamiento es desplazar esta curva de lactato a la derecha, ¿vale? Es decir, si aquí está el umbral de lactato, ese punto en el cual a partir del cual empezamos a ir sumando lactato, conseguimos desplazarlo a la derecha. Posiblemente este umbral de aquí, que es el que conoceréis como el máximo estado estable de lactato, el FTP o como lo queráis llamar, también probablemente lo desplazaremos a la derecha, ¿vale? Entonces, estamos consiguiendo ser más eficientes. ¿Cuál es la diferencia entre un deportista no entrenado, menos entrenado y un profesional? Pues, por ejemplo, puede ser que un ciclista amateur tenga su umbral de lactato aquí, ¿vale? A 200 vatios. Que equivalgan, por ejemplo, al 50% de su consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Ya hemos hablado de este concepto de consumo máximo de oxígeno, os dejo vídeo aquí. Y un profesional lo tenga aquí, el umbral de lactato, a partir del momento en el que empieza a generar lactato y lo tiene a 270 vatios, me lo estoy inventando, y supone el 70% de su consumo máximo de oxígeno. Es decir, que cuando tú como ciclista amateur te pones al 70% de tu consumo máximo de oxígeno y encima vas ya acumulando lactato y por tanto vas gastando glucógeno y demás, igual el profesional, igual no, el profesional va silbando porque todavía está utilizando eminentemente la vía mitocondrial, ¿vale? Esa primera vía energética la tiene súper eficientada, ¿vale? Le permite obtener más potencia a través de esa vía mitocondrial sin acumular lactato. Y aquí viene, y ya lo podemos ver, y creo que es lo último que voy a enseñar hoy, porque si no me vais a matar, porque esto es un coñazo. Pero es interesante, ¿eh? ¿Vale? Aquí tenemos la curva de lactato, ¿vale? Aquí el umbral de lactato, VT1, lo podéis ver escrito de muchas maneras, ¿vale? Que nos divide entre la fase 1 y la fase 2, por ejemplo, ¿vale? En la fase 1, que es la vía mitocondrial, donde se oxidan los sustratos, las grasas y demás, es donde se encuentra un concepto que llamamos el concepto, voy a utilizar un color chulo, Fat Max. Fat Max no significa más que es el punto de mayor oxidación de grasas, punto ideal donde entrenar y demás. ¿Dónde está ese Fat Max? Está, pues probablemente, la oxidación de grasas siga una curva así, ¿vale? Porque a partir de la fase 2 baja, ya ve, porque aquí cada vez se oxidan menos ácidos grasos porque hace falta más energía, más rápido y se utiliza o se consume más glucógeno, ¿no? Entonces, este Fat Max pues probablemente sea un punto pues que esté cerca del umbral de lactato o puede estar en el mismo umbral de lactato, o si es un superciclista profesional incluso puede que esté un poquito por encima de este umbral de lactato. Bueno, es un punto bastante clave de entrenamiento y de eficiencia metabólica del metabolismo mitocondrial.
Nosotros, por ejemplo, cuando no tenemos o no nos hemos hecho una prueba de lactato y no sabemos dónde está o cómo es, lo que sí podemos es estimarlo y saber que está cerca de este umbral de lactato, que bueno, se puede asemejar pues a lo que solemos llamar zona 2, pero es que esto es muy relativo, ¿vale? Depende del método que apliquemos, ¿no? Zona 2 de frecuencia cardíaca en base a 5 zonas, pues por ahí estará. Si entrenas con las zonas de potencia de Coogan, pues también por la zona 2 de la potencia de Coogan. Depende. Y ahora veo una cosa. ¿Esto qué significa? Que tenemos, y vuelvo a la pregunta anterior, que tenemos que hacer todo el entrenamiento y muchísimo rodaje de fondo y tal. Bueno, pues nunca está de más en un deporte de resistencia y de fondo, pues es bastante fundamental. Pero al menos mi concepción de ver el entrenamiento, me consta que de otras personas con las que colaboro, como Gaby también, es que hoy en día, gracias a softwares como WKO5, podemos ver muchas métricas, como es el FTP, el VO2 máximo, el FRC, que es la capacidad anaeróbica. O sea, podemos ver diferentes métricas y aun siendo conscientes de que igual tienes que meter mucho volumen, mucho entrenamiento en la fase 1, eso no quita de que tú puedas decidir ir trabajando pues el FRC, el FTP o el V2 Max, por ejemplo, porque sean limitantes. Entonces, yo según el sujeto o la persona que esté entrenando, siempre va a tener bastante entrenamiento de volumen, porque como deportista de resistencia es necesario, pero eso no quita de que puedas ir metiendo otro tipo de trabajos y ir a buscar mejorar determinadas métricas, ¿vale? Este vídeo tiene más chicha de lo que parece, ciclista que no tiene tiempo. No tengo nada de tiempo. Yo rodillo y 4 horas o 5 a la semana. Pues es ya un caso especial, ¿no? Habría que valorar hasta qué punto te puede compensar entrenar y hacer mucho tiempo de volumen sin aprovechar, ya que tienes... Es que claro, aquí ya cambia, igual te interesa hacer un entrenamiento polarizado o HIIT o ir a atacar determinadas métricas porque dices, tengo tan poco tiempo que tengo que ir a por algo y hay que ir a mejorar algo, ¿no? O si tú eres un ciclista que empiezas a entrenar, tienes un consumo máximo de oxígeno bajísimo, si vas a estar entrenando en la zona 1 tu metabolismo por la vía mitocondrial, obviamente si tienes el nivel muy bajo, tu consumo máximo de oxígeno va a mejorar de cualquier manera, ya os digo, o sea, a nada que hagas va a mejorar, pero bueno, digamos que es un gran limitante y tú eres un ciclista amateur normal y corriente y tienes muy poco tiempo, pues quizás se pueda ir a atacar directamente esa métrica, aunque siempre en algún momento cierto volumen vas a tener que meter. Bueno, ya veis que esto va muy adaptado y va mucho en función del tipo de ciclista y demás. Espero que no haya sido un mega chocho que lo flipáis y que os haya parecido mínimamente interesante. Y que las claves sean que hay unas zonas de baja intensidad donde se utilizan vías metabólicas que utilizan el oxígeno para generar energía, ¿vale? Y que si las desarrollamos y conseguimos ser capaces de cada vez quemar más grasas y obtener más energía de las grasas, nos permitirá ahorrar glucógeno, que en la ausencia o la depleción de los depósitos de glucógeno está asociado a la fatiga, ¿vale? Y nos hará más competitivos, que luego conforme aumenta la intensidad y intervienen más fibras musculares y demás, hay reacciones químicas que siguen aportando energía pero que no usan el oxígeno y generan lactato, que es un aliado, ¿vale? Que también se quema y se utiliza. Y bueno, conforme vamos subiendo la intensidad, pues va cambiando el porcentaje de contribución de cada sistema energético y todo es entrenable y todo depende también de si eres solo de resistencia o hacer rally o ciclocross y te tienes que centrar en otro tipo de cosas, pero sobre todo que tengáis un poco esta foto de qué significa o qué está pasando en cada zona de entrenamiento. Espero... Me habré dejado muchas cosas seguramente en el tintero que me habría gustado comentaros y demás.
Pero yo creo que al menos la pincelada, sobre todo a muchos de vosotros, os la dejo ahí para que podáis reflexionar un poco sobre esto. Esto da para crear contenidos y se podría estar hablando de química, de no sé qué, bueno, de un montón de cosas muy en profundidad, pero creo que no es el objetivo de este canal, pero sí que os iremos hablando de estas cosillas. No sé, ya me diréis qué os parece. Y lamento muchísimo, muchísimo el megatocho.